Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de la tarde, sesión final del Seminario Internacional de Ejercicios del Pensar. Y primero va a hablar el profesor Vladimir Urueta, de la Universidad de Cartagena, con una ponencia titulada La filosofía de la historia según Collingwood. Y después, seguidamente, el profesor Raúl Puello, el director de nuestro programa, de la Universidad de Cartagena también, que hablará sobre la reconstrucción de las acciones en el pasado, reenactment y razonamiento práctico en la perspectiva de Collingwood. Por último, haremos un pequeño receso y después vendrá nuestra conferencia central o conferencia de clausura a cargo de la profesora Rocío Orsi, que en su momento pues presentará. Sí, sin más dilación, yo creo que doy paso al profesor Vladimir para que nos ilustre con su ponencia y después seguiremos con la ronda de preguntas. Gracias, Vicente, por la presentación. Y muchas gracias a los que están aquí. En primera instancia quisiera decir que me hubiese gustado tocar aquí como 4 puntos importantes, pero a lo sumo tocaré uno solo. No escribí todo lo que quisiera, no pude, entonces voy a tratar de lo poco que voy a decir. Puede ser polémico, pero intentaré ser lo más claro que se pueda. Okay. El objetivo de este escrito principalmente es, como dice el título, tratar de mostrar que entiende Collingwood por filosofía de la historia. Inicio. En el capítulo 8 de su autobiografía, que es el segundo libro más conocido de Collingwood, este manifiesta el gran interés que ha tenido en su vida por generar, debatir, proponer un acercamiento, una aproximación entre filosofía e historia. Él cree que dicho acercamiento se puede evidenciar en el hecho de que el filósofo, al analizar la historia de la filosofía, debe entender que lo está haciendo en clave histórica. Lo mismo vale para la filosofía de la ciencia. El acercamiento entre filosofía e historia también puede ser examinado desde la necesidad de una filosofía de la historia. La exigencia de una filosofía de la historia implica el surgimiento, cito a Collingwood, de una rama especial de investigación histórica dedicada al problema especial suscitado por el pensamiento histórico. Hasta allí la cita. Dicha necesidad se siente venir en el siglo XIX, lo cual no quiere decir que en los siglos anteriores no hubiese cierta preocupación por la historia. Ocurre que en los siglos pasados las preocupaciones centrales estaban en la fundamentación de la matemática, en la relación entre la teología y la filosofía, en el método de las ciencias modernas como la física. La filosofía tiene que examinar los problemas que estas formas de conocimiento le sugerían, llegando a producirse posteriormente una especie de conspiración del silencio contra el elemento histórico. Dice Collingwood en un ensayo titulado La imaginación histórica. Siempre el pensamiento humano se ha visto dominado por algún interés especial. La filosofía más fructífera de la época ha reflejado ese dominio, no pasivamente por mera sumisión a su influencia, sino activamente, haciendo un intento especial por comprenderlo y colocarlo en el foco de la investigación. En la Edad Media, la teología era el interés que servía de esta manera para enfocar la especulación filosófica. En el siglo XVII era la física. Hoy día, cuando fechamos convencionalmente los principios de la filosofía moderna en el siglo XVII, creo yo que queremos decir que todavía la domina el interés científico que entonces empezó a señorear la vida humana. Pero si comparamos la mente del siglo XVII en su orientación con la de hoy, contraponiendo los temas que aparecen en su literatura, no podemos menos de tropezar con una diferencia importante. Desde la época de Descartes y aún desde la de Kant, la humanidad ha adquirido un nuevo hábito de pensar históricamente. Con esto no quiero decir que no hubiesen historiadores dignos del título hasta hace medio siglo. Sería falso. Ni aún quiero decir que desde entonces ha aumentado enormemente la masa de conocimiento histórico y la producción de libros sobre historia. Eso sería verdadero, pero relativamente sin importancia. Lo que quiero decir es que durante este tiempo el pensamiento histórico ha forjado una técnica propia de carácter no menos definido y resultados no menos seguros que los de su hermana mayor, la técnica natural.
y que al centrarse así en el camino seguro de la ciencia, ha tomado sitio en la vida humana desde su influjo, ha permeado y hasta cierto punto transformado todos los departamentos del pensamiento y la acción. Hasta ahí la cita de Colin. El pensamiento filosófico contemporáneo tendrá que enfrentarse con ese nuevo hábito de pensar históricamente, con la técnica creada por tal pensar. En esa medida, Hollywood, en otro de sus famosos ensayos, La naturaleza humana y la historia humana, dice: el elemento realmente nuevo en el pensamiento de hoy, comparado con el de hace 3 siglos, es la aparición de la historia. Es verdad que el espíritu cartesiano que hizo tanto por la física estaba poniendo los cimientos del método crítico en la historia antes de terminar el siglo XVII. Pero la moderna concepción de la historia, en cuanto estudia al mismo tiempo crítico y constructivo, cuyo método es la reconstrucción de ese pasado a partir de documentos escritos y no escritos, críticamente analizados e interpretados, no fue establecida hasta el siglo XIX y todavía ni siquiera se le elabora en todas sus implicaciones. Hasta ahí la cita de Colin. La investigación histórica, el pensamiento histórico comienza entonces aproximadamente en el siglo XIX a suscitar problemas epistemológicos y problemas metafísicos. Por problemas epistemológicos podrían agruparse bajo la pregunta siguiente: ¿cómo es posible el conocimiento histórico? Problemas metafísicos concernientes a la naturaleza de la materia del historiador, la elucidación de términos como sucesos, procesos, progresos, civilización, etc. Es justo aclarar aquí que Hollywood no entiende por metafísica la pretensión de indagar lo que se encuentra por fuera de los circuitos de la experiencia. Él entiende en primer lugar, entiende la metafísica en primer lugar como, y es una cita de Hollywood, un intento por descubrir lo que la gente de un tiempo cree acerca de la naturaleza general del mundo, siendo tales creencias el supuesto de toda su física, es decir, sus investigaciones de los detalles de ella. En un segundo lugar, la metafísica es el intento de descubrir los supuestos correspondientes en otros pueblos y otros tiempos, y seguir el proceso histórico por medio de un conjunto de supuestos, como conjunto de supuestos se han cambiado por otros. Hasta allí la cita de Colin, que se encuentra en la misma autobiografía. Es justo preguntarse, pues, ¿por qué la filosofía de la historia ha de constituir un estudio especial en lugar de encontrarse sumida en una teoría general del conocimiento? La filosofía de la historia se da entonces gracias a los problemas que se generan en la investigación histórica, que no pueden ser resueltos o no tienen cabida en la teoría del conocimiento, cuyo estudio se delimitaba a los problemas filosóficos surgidos de la matemática, la teología y las ciencias naturales. Después de tratar de mostrar muy brevemente por qué es necesaria la filosofía de la historia desde la visión de Colin, parece conveniente indicar qué no es filosofía de la historia para él. En su ensayo titulado Esencia y fin de una filosofía de la historia, Hollywood manifiesta que no es correcto concebir la filosofía de la historia como una inquisición que pretende descubrir leyes generales, las cuales rigen el curso de la historia. Tales leyes son concebidas con las mismas características de las ciencias naturales, eternas, abstractas, universales, inmutables, verdaderas, que una vez para siempre. Esta concepción de la filosofía busca elaborar una superestructura de generalizaciones cuya base son los hechos históricos. Se llega a pensar que los historiadores son quienes constituyen los hechos y los emplean como herramienta para elaborar inducciones con el objetivo de decretar las leyes que causan los hechos históricos. Esta visión de la filosofía de la historia es un desatino por las siguientes razones. Citamos a Hollywood en el ensayo mencionado. En primer lugar, se basa en un supuesto falso. Los hechos alegados y con los que elabora sus inducciones nunca son en realidad lo bastante ciertos como para ejercer la influencia que se les atribuye. Pero pues no existe un solo hecho concreto sobre el que en un momento dado haya dicho la investigación histórica la última palabra. Y precisamente los hechos que son de mayor valor para esta clase de filosofía son los que más están abiertos a discusión. En segundo término, sus conclusiones son leyes universales abstractas
porque son afirmaciones sobre una materia contingente y transitoria. Las generalizaciones que pretenden ser ciertas en toda época histórica solo son en realidad ciertas respecto a algunas fases de la historia. Y en tercer lugar, ignora justamente lo que más especialmente caracteriza a la historia, a saber, su individualidad. Procede como si fueran meras repeticiones de un principio, hechos que en realidad son únicos. Hasta allí la cita. A pesar de la crítica de esta perspectiva que malentiende también lo que la historia es, Collingwood dice que esta, la perspectiva, tiene como fundamento algo cierto. En la historia no se puede prescindir de las generalizaciones ni de la inducción. Estas son cuestiones esenciales en el conocimiento histórico. En otro ensayo, Collingwood dice lo siguiente: sí, la investigación histórica no puede avanzar sin utilizar sus resultados propios anteriores como materiales sobre los que generaliza al objeto de ayudar así en la determinación de hechos nuevos. El pensar histórico verdadero es una constante alternancia de lo general y de lo individual como fin, lo general como medio. Ningún hecho histórico puede determinarse sin la ayuda de generalizaciones. El análisis inductivo se basa en hechos reconocidos, pero a su vez estos hechos nunca son en un momento dado definitivamente seguros. La determinación de hechos y su utilización como material para las generalizaciones no constituyen dos actividades separadas e independientes, historia la una y la otra filosofía de la historia. Son dos elementos interpretados que actúan recíprocamente entre sí y dentro de la historia. Hasta allí la cita de Collingwood. No es errado concebir la filosofía de la historia como la investigación tendiente a descubrir leyes, no solo es errado concebir la filosofía de la historia como la investigación tendiente a descubrir las leyes eternas que determinan la historia. Igualmente errado es creer que la filosofía de la historia es el intento de descubrir un plan único y concreto que se realiza o se desarrolla en el curso de la historia. Mostrar el programa establecido previamente y que se encuentra detrás de los hechos. Esta última perspectiva tiene un fuerte matiz teológico. La historia es producto de la trama elaborada de antemano por un ser omnisciente. En palabras de Collingwood, aquí la historia es concebida como el despliegue de un drama cósmico. Buscar la trama predeterminada en la historia, prescindiendo de hechos aparentemente irrelevantes, constituye uno de los dislates de esta concepción. Esta tiene un carácter ambiguo. Cito nuevamente a Collingwood. Si la trama es una trama real y concreta, si presenta la coherencia de toda la historia en un único conjunto, entonces esta trama no es algo distinta de los detalles que constituye su masa. Trama y detalles coinciden, y lo que se llamó filosofía de la historia no sería otra cosa que pura historia. Si por otro lado, la supuesta trama de la historia constituye una selección de episodios considerados como peculiarmente significativos, relacionados con la historia como citas de un programa analítico, se relacionan con su sinfonía. En tal caso no es historia ni filosofía, sino un artificio para asistir a los estudios históricos de una manera en la que, de una generación en la tarea de operar bajo un tipo concreto de ignorancia. Hasta allí la cita de Collingwood. Hallar la trama de la historia no es un asunto de la filosofía de la historia, es una labor de la historia comprendida como un drama improvisado, solidariamente improvisado por sus propios personajes. Es el historiador quien debe descubrir los detalles de la trama, las relaciones entre ellos. De hecho, citamos a Collingwood, la historia y la trama de la historia no son dos cosas, sino una misma. Conocer la historia y conocer su trama no son la obra de dos tipos de hombres, sino uno solo. Hasta ahí Collingwood, es decir, el historiador. De las dos concepciones equivocadas mencionadas, es decir, la que intenta descubrir leyes, la que intenta hallar la trama de la historia, sobre la filosofía de la historia, la segunda, es decir, tratar de inquirir la trama de la misma, tiene una ventaja sobre la primera. Sí,
Buscar una trama de la historia significa ver la historia en su individualidad, ver cada episodio como un elemento único, irreemplazable en un todo irreemplazable y único. Mientras que buscar en la historia ejemplos de leyes generales significa dejar de captar la individualidad y ver cada episodio la misma como una mera repetición de un tipo prefabricado y el conjunto como un agregado caótico de esas repeticiones. Ver lo individual histórico como único y reemplazable no incluye concebirlo como el caso de una ley. Por el contrario, consiste precisamente en concebirlo en un caso de una ley y a la vez reconocer que es algo más que un mero ejemplo. De aquí que el intento de poner al descubierto la trama de la historia universal, prescindiendo de las partes no importantes, represente en verdad un defecto, pero evidencia una concepción más verdadera sobre el significado de la historia que el intento de descubrir leyes de las que repetidamente da ejemplo el curso de la historia. Tenemos entonces que para Collingwood la filosofía de la historia no consiste en tratar de develar leyes inmutables ni los planes determinados de antemano que están detrás de los eventos históricos. En términos de la profesora Concha Roldán, en su texto Collingwood, el canto de cisne de la filosofía de la historia, dice lo siguiente. Es curioso que la cita que voy a realizar, con unas variaciones muy leves, aparezca también en una introducción que se le hace a los ensayos sobre filosofía de la historia de Collingwood. Parece que este prólogo es de William David, pero lo curioso es que ninguno tiene cita, ninguno se referencia, pero utiliza la misma estructura, las mismas palabras incluso que en latín. Curioso. La filosofía de la historia no puede consistir, según la interpretación de Collingwood, en especular sobre el curso de los acontecimientos históricos in toto, ni en el intento de formular y justificar generalizaciones históricas sobre las que se pueda cimentar la predicción de acontecimientos futuros. En esa cita del prólogo a los ensayos sobre la filosofía de la historia y el de Concha Roldán, lo único que cambia es el lugar en donde ponen a Collingwood. Uno dice Collingwood dice, y después dos renglones Concha Roldán dice Collingwood expresa. Ahora, para poder explicar sucintamente qué entiende Collingwood por filosofía de la historia, podemos seguir lo que él mismo propone, mencionar algunas cosas sobre su concepción de la filosofía. En un ensayo publicado por primera vez en 1930, titulado La filosofía de la historia, Collingwood nos habla de esta como un pensamiento sobre el mundo como un todo, como un estudio de las características universales de las cosas. Lo anterior hace que la filosofía sea distinta a la ciencia, ya que esta última se encarga de ciertos rasgos particulares y contingentes del mundo. Desde este punto de vista, si existe una filosofía de algo, este de algo no puede ser, según Collingwood, partes escogidas del mundo o un mero fragmento del mismo. Ese de algo debe interpretarse, analizarse desde una perspectiva universal y necesaria. Más tarde diremos qué es este de algo. En la introducción de su libro de 1933, Ensayos sobre el método filosófico, Collingwood nos manifiesta que la filosofía es una actividad cuya reflexión sobre sí misma no va más allá de su propio quehacer. O sea, la filosofía tiene la peculiaridad de que la reflexión sobre sí misma es parte de ella misma. Lo anterior permite diferenciar a la filosofía de otras formas de pensamiento. Citamos a Collingwood en el libro mencionado. La teoría poética puede o no puede ser útil al poeta. Las opiniones difieren al respecto, pero no forman parte de la poesía. La teoría de la ciencia, la teoría de la historia tampoco forma parte de la ciencia ni de la historia. Si los científicos y los historiadores estudian estos asuntos, no lo estudian en su condición de científicos o historiadores, sino en su condición de filósofos. Pero la teoría de la filosofía es en sí misma un problema filosófico
y no solo un problema posible, sino un problema inevitable que tarde o temprano ha de presentarse. Por estas dos razones, tanto porque se encuentra entre los asuntos que son propios de su estudio, cuanto porque sin él sus probabilidades de responder con éxito a otros asuntos quedan disminuidos, el filósofo tiene la obligación de estudiar la naturaleza de la filosofía en sí misma. Hasta allí la cita. Lo que no es una obligación primaria para las formas de pensamiento distintas a la filosofía, sí lo es para esta. Reflexionar sobre su propio placer, sobre su propia naturaleza. En la introducción del libro más famoso de Collingwood, Idea de la Historia, publicado póstumamente en 1946, encontramos en esta misma dirección que la filosofía es una actividad reflexiva, es pensamiento en segundo grado, es una forma de pensamiento que reflexiona sobre las formas de pensamiento. Citamos dicha introducción. La filosofía es reflexiva. La mente filosofante nunca piensa simplemente acerca de un objeto, sino que mientras piensa acerca de cualquier objeto, siempre piensa también acerca de su propio pensar en torno a ese pensamiento. De esta suerte, a la filosofía puede llamársele pensamiento en segundo grado, pensamiento acerca de pensamiento. Hasta allí la cita. Más arriba se ha dicho que en cierta época la investigación histórica suscitó a la filosofía problemas epistemológicos, problemas metafísicos. Ahora debemos agregar que para Collingwood esos problemas no deben abordarse de manera aislada. No es conveniente separar el análisis del conocer de lo conocido. Lo anterior es producto de la concepción de la filosofía como una actividad de segundo grado. Citamos a Collingwood, ahí mismo en la Idea de la Historia. Podría decirse que en cuanto el filósofo piensa acerca del lado subjetivo de la historia, es un epistemólogo, y en cuanto piensa acerca del lado objetivo, es un metafísico. Pero semejante manera de decir sería peligrosa porque sugiere que los problemas epistemológicos y metafísicos pueden tratarse por separado, lo que sería un error. La filosofía no puede divorciar el estudio del conocer del estudio de lo que se conoce, imposibilidad que se desprende directamente de la noción acerca de la filosofía como un pensar en segundo orden. Hasta allí la cita de Collingwood. Habiendo caracterizado a la filosofía como un quehacer de segundo grado, como una actividad reflexiva que se ocupa del universal y necesario que existe en el mundo, es justo en este momento que nos preguntemos sobre ese algo del que hablamos anteriormente. Si se habla de una filosofía de algo, este algo tiene que tener, como ya dijimos, los mismos rasgos de universalidad y de necesidad que presenta la filosofía. Así que si hablamos de filosofía de la historia tiene que concebirse como una cuestión universal y necesaria, no como un simple pasatiempo. Ojo de Descartes. De lo contrario, no sería legítimo hablar de filosofía de la historia. Si la filosofía tiene un vínculo con el pasado, este se comprenderá como una preocupación humana universal y necesaria. La historia no es un mero divertimento, es un interés humano universal y necesario, como hemos mencionado. Es el análisis de cómo las cosas han llegado a ser lo que son. Esto está vinculado, obviamente, con la idea de pasado. O sea, todas las cosas que han llegado a ser lo que son cuentan con un pasado. Nada de los asuntos humanos está excepto de tenerlo. Presentan los asuntos humanos un aspecto histórico. De esta manera, la historia no es el asunto de un conjunto particular de objetos, es un interés humano universal y necesario, vinculada con la examinación del pasado. Sin embargo, la historia no es un simple interés, es un interés especial, un interés intelectual, una forma de conocimiento que como tal no escapa de la preocupación filosófica. Con base en lo anterior, podemos deducir que la historia se ha constituido como un objeto de estudio tremendamente importante para la filosofía, dando lugar
a la filosofía de la historia como una actividad filosófica que viene a cubrir un vacío importante que no pudo llenar la teoría del conocimiento, que pretendía que todos los problemas de este podrían reducirse a problemas de la matemática, de la teología o de las ciencias empíricas o de las ciencias de la observación. En este contexto, ¿cuál sería el objetivo de la filosofía de la historia? Citamos a Polígono. El cometido de la filosofía de la historia es descubrir las características esenciales de esta forma de conocimiento. Ahí la cita. Tenemos entonces que la filosofía de la historia es el estudio de algo universal, necesario, intelectual. Es el análisis de los rasgos principales de la historia entendida como una forma de conocimiento. A la filosofía de la historia le interesa, según Collingwood, reflexionar sobre el empeño del historiador por conseguir la verdad. Esta filosofía de la historia debe llevar a cabo una investigación sobre el pensamiento histórico y este pensamiento, citamos a Collingwood, es una más entre una serie de actitudes adoptadas por el espíritu frente al mundo objetivo. Es una actitud que supone que existe un mundo de hechos, no de leyes generales, sino de hechos individuales, independientes de los conocidos, y que es posible, si no averiguar por entero esos hechos, averiguarlos, a menos en parte y en forma aproximada. La filosofía de la historia debe ser una discusión crítica de esta actitud, de sus presupuestos y sus consecuencias, un intento por descubrir el lugar que le corresponde dentro de la experiencia humana en su conjunto, su relación con otras formas de experiencia, su origen y su validez. Hasta ahí la cita de Collingwood. La filosofía de la historia para nuestro autor es el intento por esclarecer qué es la historia, cómo ésta se diferencia y se relaciona con otras formas de conocimiento, cuál es su objetivo primordial. La historia es una clase de investigación que averigua cosas acaecidas, que intenta responder a cuestiones sobre ciertas acciones humanas realizadas en el pasado. Desde la visión de Collingwood, no se puede conocer directamente. Si se sabe algo del pasado, se sabe de manera mediata, por intermedio de datos, pruebas, testimonios, que son los que tenemos aquí y ahora, que existen en el presente. Los datos, pruebas, testimonios, junto con los principios de interpretación de los mismos, conforman lo que Collingwood entiende como pensamiento histórico. Collingwood se aparta de la visión que sostiene que el telos de la historia es el pasado. Para él, el pasado como tal no existe. No es posible su conocimiento por medio de la observación, no puede corroborarse a través de la experimentación, solo podrá hacerse interpretando críticamente los datos, las pruebas, los testimonios que nos ofrece el presente. El objetivo de la historia sería esclarecer el presente, cómo llegó a ser lo que es decir, investigar sobre el aspecto histórico del presente. Citemos nuevamente al autor de Marras para dejar este punto más claro. Y puesto que el pasado no es nada en sí mismo, el conocimiento del pasado no es en sí mismo y no puede ser la meta del historiador. Su meta, como la meta de un ser que piensa, es el conocimiento del presente. Todo debe volver a esto, en torno a esto tiene que girar todo. Pero como historiador está interesado por un aspecto especial del presente, cómo llegó a ser lo que es. En este sentido, el pasado constituye un aspecto o una función del presente. Así es como debe aparecer siempre el historiador que reflexiona con inteligencia sobre su propio trabajo, en otras palabras, que intenta llevar a cabo una filosofía de la historia. Esta filosofía, hasta ahí la cita con esta filosofía de la historia comporta una concepción particular sobre el pasado. En el libro de 1939, que ya hemos citado la autobiografía, Collingwood piensa que es una falsedad creer que el historiador es alguien que se pregunta sobre el pasado, concibiendo a este como algo muerto e ido. Tal concepción del pasado pertenece a lo que Collingwood denomina historia de tijeras y crudo o historia y pegamento, según la traducción. En una historia distinta a la anterior,
El historiador soluciona las preguntas referentes al pasado siempre que tenga pruebas de que éste de alguna manera tuvo existencia. Sin pruebas no habría la posibilidad de conocer un suceso acaecido. En una concepción de historia diferente a la historia de Tijeras y Engrudo, el pasado no se entiende como un pasado muerto, todo lo contrario. El pasado es comprendido como algo vivo, como algo que subsiste en el presente. En otras palabras, hay una relación muy estrecha entre pasado y presente. La relación es fundamental en la historia. Sin ella no existiría la posibilidad de que la historia nos sirviera como una escuela de moral y de sabiduría política, ¿sí?, como una herramienta que utiliza el conocimiento del pasado para solventar cuestiones del presente. Este tipo de historia, que Collingwood podría llamar constructiva, se ocupa no de sucesos, se ocupa de procesos. Estos no son cosas que empiezan y acaban, sino que se convierten en otras. Por lo tanto, en la historia no había inicios ni finales. La relación en la que el pasado se conserva en el presente la define Collingwood como encapsulada. El pasado en los asuntos humanos no es un pasado muerto, es un pasado vivo que está ligado al presente. En dichos asuntos, que están relacionados con procesos mentales de pensamiento, el pasado se conserva en el presente. Por encapsular se puede entender la absorción del pasado por el pensamiento presente, el pensamiento actual del historiador. El pasado en los asuntos humanos es un pasado vivo. Desde este punto de vista, en el que el pasado está vinculado, en el que el pasado tiene cierta relación con el presente, el quehacer del historiador estará ligado con el conocimiento de cuándo se debe actuar. Citamos a Collingwood en la autobiografía. La tarea del historiador es revelar los rasgos menos visibles de la situación presente que están ocultos a la mirada distraída. Lo que la historia puede aportar a la vida moral y política es un ojo diestro para percibir la situación en que uno tiene que actuar. El conocimiento que se obtenga del encapsulamiento del pasado en el presente será útil para la solución de ciertos problemas del presente, para gobernar las situaciones humanas, cosas que no puede hacer la historia de Tijeras y Engrudo, que, como hemos dicho, percibe el pasado como algo muerto. Citamos a Collingwood a este respecto. Si la función de la historia era informar a la gente sobre el pasado, ahí donde se entendía el pasado como muerto, poco se podía hacer para ayudarlas a actuar. Pero si su función era informarlas sobre el presente, en la medida en que el pasado estaba encapsulado en el presente y constituía para él no tan inmediatamente visible por el ojo experto, entonces la historia se hallaba en relación cercana con la vida. En su ensayo de 1935, La imaginación histórica, Collingwood expresa que el pensar histórico puede concebirse como una idea innata, como una actividad original y fundamental de la mente humana, en la que se aprecia el encapsulamiento del pasado en el presente. Citamos a Collingwood en el ensayo mencionado. El pensar histórico es aquella actividad de la imaginación mediante la cual nos esforzamos para dar a esta idea innata un contenido detallado, lo cual hacemos empleando el presente como testimonio de su propio pasado. Cada presente tiene un pasado que le es propio, y cualquier reconstrucción imaginativa del pasado tiende a reconstruir el pasado de este presente, el presente en que se efectúa el acto de imaginación tal como se percibe aquí y ahora. Hasta allí la cita de Collingwood, con los siguientes términos. En la cita anterior vemos cómo se vinculan dos elementos importantes en la filosofía de la historia de Collingwood: el encapsulamiento y la imaginación histórica, o la imaginación a priori. Pues como ya hemos mencionado, el encapsulamiento ¿con qué tiene que ver? Con la forma en que el pasado se preserva en el presente. Y la imaginación histórica a priori ¿con qué se relaciona? Bueno, este es uno de los puntos que no alcancé a escribir, ¿sí? Pero vamos a intentar lo siguiente. La imaginación histórica es un concepto que Collingwood acuña para tratar de mostrar cómo procede el historiador. ¿Sí? El historiador
procede de la siguiente manera. Con la imaginación, que no necesariamente es algo irreal ni ficticio, pero con la imaginación intenta llenar los espacios vacíos o intenta llenarlos, reconstruir, ¿sí?, lo que la prueba que tenemos aquí y ahora nos dice. Entonces la imaginación histórica, y esto tiene un dejo bastante kantiano, la denominación, la imaginación histórica pretende interpolar entre la prueba histórica que tenemos, ¿sí?, y lo que ocurrió anteriormente. Entonces, en este sentido, aquí también tendríamos un gran problema que de alguna otra manera en la mañana se vinculó, que sería la verdad. Aquí la verdad sería precisamente la adecuación y la coherencia que existe entre la prueba, ¿sí?, y lo que estamos reconstruyendo. Pero a la hora de decir reconstruir, ya nos metemos en un problema que afortunadamente Raúl va a tratar de esclarecernos ahora, ¿sí? Eso ya me deja un poco más tranquilo, ¿sí? Pero la cuestión de reconstruir presenta la siguiente situación. Dependiendo de la traducción, eso todavía está en discusión, por eso Raúl muy inteligentemente no lo tradujo, sino que puso regnarme, ¿sí? Pero cuando hablamos de reconstruir, sí, eso se vincula obviamente con el trabajo arqueológico de Collingwood, pero la reconstrucción está dada en una primera fase. Sí, por eso algunos autores intentarían hablar de actualización, ¿sí?, porque la actualización ya tiene que ver con el momento en que ya está reconstruido y te entregas simplemente a repensar lo que ya has construido. Nada de esto está en centro de crítica. El resumo para tratar de cumplir de pronto a medida lo que dije en el inicio, tratar de mostrar más o menos claro que entiende Collingwood por filosofía de la historia. Por filosofía de la historia entiende una indagación sobre qué es la historia, cómo procede la historia, ¿sí? Y para responder a estas preguntas entonces tenemos que tener en cuenta primero que es encapsular, que intentamos mostrarlo claramente. Encapsular se refiere a cómo el pasado se conserva en el presente, ¿sí? Pero para que el pasado se conserve en el presente necesitamos de la